apostando por la educación de jóvenes y adultos aquí realmente en la región. Entonces, en primer lugar, ¿no? Yo agradezco muchísimo al profesor Vela y a todos realmente ustedes por estar aquí presentes. Miren, lo que yo les voy a presentar, como bien ha dicho el profesor Miguel, es esta mirada, ¿no?, de los desafíos que nos presentan los acuerdos de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos, la Confitea 7. Y yo la he denominado mirar el futuro, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas, desafíos después de la Confitea 7, porque todos nosotros como colegas siempre estamos mirando el futuro, ¿no es así? Pero indudablemente ese futuro implica analizar el presente, porque nosotros que queremos partir de la realidad de los jóvenes y adultos, implica pues una necesidad, tanto es un compromiso, indudablemente es un desafío para las apuestas que nosotros queremos seguir desarrollando para la mejora, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas aquí realmente en nuestra localidad y indudablemente a nivel nacional. Brevemente, nos parece fundamental que para mirar este futuro es necesario reconocer, ¿no?, la crisis civilizatoria por la que realmente hemos pasado. ¿Serías tan amable de pasar? ¿No? Esta crisis que nosotros hemos pasado, de este contexto de la sindemia. Creo que todo lo que yo en realidad voy a señalar, ustedes indudablemente van a estar haciendo permanentemente un paralelo con lo que se ha vivido bien en el país, pero principalmente también en Arequipa, porque cuando estamos hablando nosotros de la sindemia, quiere decir, ¿no?, que aparece como una crisis sanitaria, pero no es solamente una crisis sanitaria, ¿no? Es una crisis que tiene componentes económicos, componentes políticos, componentes sociales, y que hemos visto con mucha crudeza cómo las políticas que se están desarrollando en nuestro país han sido pues incapaces, ¿no?, de dar respuesta a los derechos de las personas en general, ¿no? Tantas muertes que han habido, ¿no? Por ejemplo, teníamos aquí en Arequipa este hospital que en realidad no se terminó de construir, ¿no? La gente atendiéndose en la calle, es decir, una situación realmente muy, muy dura, ¿no? Y esto indudablemente no llega a todos por igual, por lo tanto se agudizan pues las desigualdades realmente a todo nivel, ¿no? Entre lo que son, por ejemplo, personas que tienen mayores recursos económicos con los que tienen menores recursos económicos. Y sobre todo, ¿no?, cuando nosotros vemos que el conjunto de las políticas de la economía, de la salud, del trabajo, de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no?, no están funcionando, tenemos que decir pues que hay una débil institucionalidad y sobre todo también cruzada por la corrupción, ¿no?, que no es realmente nueva, pero que se ha notado, pero muchísimo, pues realmente en este tiempo, ¿no? Y también ustedes habrán sentido, ¿no?, cómo muchos de sus estudiantes migraron a sus pueblos, a sus distritos, fundamentalmente por un problema de crisis alimentaria. Entonces, aquí vemos nosotros esta relación de lo que es la educación con lo que es el contexto, ¿no?, general, y a su vez también como rápidamente, ¿no?, tuvimos que dar una respuesta, ¿no?, a todo este tema de la interconexión, nos mostró también, ¿no?, que allí había una gran debilidad tanto de la señal como también
de la falta, ¿no?, de aparatos, de herramientas para poderse comunicar. Entonces hemos tenido pues serios problemas en términos generales que han afectado a la educación de personas jóvenes y adultas, pero sin embargo, también nosotros hemos visto, ¿no?, que han habido, ¿no?, estos brotes de movimientos, de movilizaciones ciudadanas, ¿no?, que luchan, ¿no?, y que realmente levantan su voz también, ¿no?, por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por adelante. Entonces vamos viendo, ¿no es así? La importancia de esta mirada del contexto. Siempre realmente el contexto es fundamental. Entonces, para poder en realidad nosotros eh, llegar, ¿no es así?, a la Confitea 7 que se desarrolló en Marruecos, sí es importante tener brevemente una breve historia, ¿no? Porque para llegar a la Confitea realmente 7 había que hacer un balance de qué cosa había ocurrido en la Confitea 6 que se desarrolló en Belén do Pará. Entonces nosotros tenemos que en ese balance que se había presentado, se señaló, estoy hablando del año 2009, que se habían tenido algunos avances en relación a lo que eran las políticas, ¿no?, en educación de jóvenes y adultos, había mayores normas que permitían la visibilidad, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas, pero junto a ello también, ¿no?, una presencia, digamos así, de una poca voluntad política, porque miren, a veces las intenciones son muy buenas, pero en realidad a veces aparece más de retórica que realmente de acción, ¿no? Y por otro lado, también se señaló en términos de política que estas políticas no llegaban a todos, porque había una marginación de algunos sectores como, por ejemplo, los privados de libertad, los discapacitados, ¿no? También en el caso de las mujeres y de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, también, por supuesto, de las poblaciones amazónicas. Y una preocupación también es que hay una mayor demanda, ¿no?, por la atención, pero sin embargo hay una menor atención. Por ejemplo, miren, en el caso peruano, nosotros sabemos que se hacen muchos esfuerzos, pero la demanda, según el INEI, de personas, ¿no?, de jóvenes y adultas que requieren educación es de 8 millones. Sin embargo, la educación básica alternativa atiende fundamentalmente a 280.000 estudiantes. Entonces, la brecha pues todavía es muy grande. Y esto lo digo a nivel del Perú, pero en diferentes partes, ¿no?, del mundo y de la América Latina. Lo mismo en relación a la calidad de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente a veces los programas se centran, ¿no?, en en las materias. Hay una preocupación muy grande por lo que es el desarrollo de la comunicación, el desarrollo lógico-matemático. Sin embargo, hay otros intereses que tienen ¿no?, y ustedes lo saben muy bien, intereses, necesidades que tienen los jóvenes y adultos, y no se llega pues a responder a estas necesidades por un currículum que también pues es un currículum, la verdad que bastante estrecho, ¿no?, con muy poca flexibilidad. Y otro componente que es sustantivo para la calidad es la formación del docente, pero esa calidad pues no se da, no es así, de manera sistemática, no se da con diversos tipos de programas, ¿no? Y fundamentalmente también están centrados pues estos programas en lo que le digo las materias y la ausencia de materiales educativos que tienen que ver con la enseñanza, por ejemplo, de las lenguas originarias. Como ya habíamos señalado, también ese problema de institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la educación de personas jóvenes y adultas está también asumida por diferentes tipos de instituciones, de ministerios, pero no logra ver, ¿no?, una visión que se avance, ¿no?, desde una perspectiva. Y por otro lado también no parten desde lo local, sino más bien las políticas pues
totalmente centralistas. Lo mismo se decía en términos de la participación, ¿no? Que hay avances en la participación, ¿no? Sin embargo, fundamentalmente con las mujeres, ¿no? Y que están desarrollándose y articular los problemas de alfabetización. Sin embargo, hay una piedra muy dura, ¿no? Muy fuerte, que es el tema del financiamiento, porque la deficiencia en el financiamiento es realmente muy grande. Entonces, si no tenemos estos recursos económicos, si no hay en realidad, ¿no?, una cooperación internacional que esté realmente guiando la educación de personas jóvenes y adultas, con muchas dificultades también nosotros avanzamos. No quiere decir que no avanzamos, que no hacemos esfuerzo, por supuesto que sí, hacemos realmente, ¿no? A contracorriente de estas dificultades que se presentan en el balance. Entonces, como ustedes verán, este es el balance del año 2009. Y este balance se presentó en el año 2017 en Corea del Sur, porque era la base desde la cual había que hacer el siguiente balance de la Confitea 7, ¿no?, que se desarrolló ahora en julio del año 2022. Adelante, por favor. Entonces, en esta perspectiva, ¿no?, pero que, así como yo les decía, ¿no?, que hay una serie de organizaciones, instituciones, ¿no?, van formando realmente redes a nivel de Latinoamérica, redes también, ¿no?, a nivel nacional. Entonces tenemos las propuestas que fue construyendo la plataforma de redes de América Latina y el Caribe, en base pues a una serie, ¿no?, de reuniones que tenían en diferentes países, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también teníamos esa oportunidad de presentar propuestas porque somos parte pues, del colectivo por una educación de adultos, nuestro querido Gabriel. Entonces, allí se sentó, ¿no?, ante esta educación, ¿no?, que muchas veces está de espaldas a la realidad. Entonces, la exigencia de una educación popular y transformadora, ¿no? Que es urgente en este tiempo de crisis civilizatoria para tener pues un nuevo pensamiento, un pensamiento creativo, un pensamiento que contribuya al desarrollo de la ciudadanía. Entonces, por otro lado, también a nivel, ¿no?, de regional, la UNESCO hizo una convocatoria también a los diferentes ministerios de la América Latina y a su vez también a organizaciones de la sociedad civil en la cual participó la plataforma. Y allí nuevamente, bueno, el tema del reforzamiento del enfoque de educación para la ciudadanía, donde se promueva pues el pensamiento crítico, las experiencias comunitarias, ¿no?, el trabajo grupal, los trabajos en solidaridad, ¿no?, y la importancia también de ir cerrando las brechas que se han profundizado durante la pandemia. Por otro lado también, ¿no?, nuevamente la plataforma planteó que ante esta difícil situación de no fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho fundamental, levantar esta perspectiva, ¿no?, y una educación indudablemente que va pues a lo largo de la vida, ¿no? Ya nos decía nuestro querido Gabriel García Márquez, una educación de la cuna a la tumba, porque eso es fundamental. Y una educación que en realidad esté centrada en la vida, en sus necesidades y en estos momentos tan difíciles que tenemos a nivel del mundo, ¿no? De esta educación que tiene que ver también articulada al tema planetario, al tema agroecológico, ¿no? Entonces, por eso ese sentido biocéntrico de la educación. Adelante, por favor. Entonces, también se levantaron otras propuestas en el tema de la institucionalidad, en el sentido de la importancia del fortalecimiento institucional
así también una EPJA intra e intercultural, es decir, el reconocimiento y la educación del valor de la propia cultura, pero que esto esté en diálogo con otras culturas, porque eso es muy importante. Pero eso sí, la importancia de recoger los saberes y reconocer que los saberes ancestrales son también, ¿no? Vitales y que tienen que ser reconocidos, y no solamente tiene que haber una visión eurocéntrica del conocimiento que considere que eso es lo fundamental. Así también, ¿no? Levantar esa propuesta de formación de educadoras comprometidos a todo nivel, pero eso sí, reconociendo también, ¿no? Los aportes que hacen los docentes, reconociendo también sus necesidades, tanto profesionales como también las necesidades económicas de los docentes, porque si no, ¿de qué calidad podemos hablar? ¿No es así? Y así también, ante esta situación, ¿no? De habernos visto pues envuelto, ¿no? En todo este avance, ¿no es así?, de las tecnologías, por supuesto que es necesario levantar, ¿no?, el derecho a las tecnologías de información, porque también se señala que esas nuevas tecnologías también están creando otras formas de dependencia, ¿no? Entonces ahí hay que tener algo muy importante, pero apostar por el derecho a la conectividad. Y así también el tema de la producción de datos, porque es muy difícil hacer el monitoreo, es muy difícil hacer el seguimiento, si es que en realidad no es así, no se tiene esta producción de información que tiene que venir desde las localidades, que tiene que venir, ¿no?, desde los territorios, para poder tener esta visión de cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, y a partir de allí poder levantar todas los diseños, ¿no?, de necesidades que realmente se tienen. Adelante, por favor. Muy bien, entonces miren ustedes, esto es lo que se había realmente planteado. Entonces se llega, pues, ¿no?, a Marruecos, se llega, ¿no?, a Marrakech, y nuevamente en Marrakech se vuelven a realizar otra serie, ¿no?, de intenciones. Pero miren, es muy importante conocer estas intenciones porque a nosotros nos ayuda para poder también construir y por otro lado exigir estas políticas que puedan realmente atender a las necesidades específicas de los jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, una cosa importantísima es que ante esta debacle, ¿no?, de la formación, de la educación de jóvenes y adultos, entonces se ha exigido un nuevo contrato social, ¿no?, renovado realmente por la educación, para la educación y para la educación de jóvenes y adultos. Entonces, este contrato social implica una amplia convocatoria, una amplia, ¿no?, alianzas con todos los sectores, porque todos deberían de estar comprometidos con la educación de personas jóvenes y adultas para poder indudablemente, ¿no?, superar todas estas situaciones de las cuales en realidad se está pasando, ¿no? Entonces nosotros tenemos pues, ¿no?, que en Marrakech, y otro punto muy importante es toda esta necesidad de apoyarnos en una recomendación fundamental que se llama la Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos, donde la UNESCO señala la importancia de la educación popular. Entonces, nosotros, y esto es algo que ha sido recogido, ¿no?, de parte de ellos, gracias, ¿no?, a la presión que realizan las diferentes organizaciones. Y por lo tanto, ¿no?, también la importancia de este diálogo intergubernamental, la importancia de una educación para la acción climática, ¿no? Y por otro lado, también adaptar todas estas pautas de consumo y estilos de vida. Entonces uno se pregunta, desde aquí, desde Arequipa, desde el Perú, ¿qué realmente podemos hacer?
Otra cosa que también es muy importante es todo lo que implica el rediseño de los sistemas de educación de adultos, ¿no? Es decir, no podemos mantenernos como estamos. Necesitamos indudablemente una educación de personas jóvenes y adultas como un bien público, con recursos financieros y con recursos humanos. Una oferta educativa pública fortalecida. Esta mirada local, miren, tantas iniciativas que se desarrollan a nivel, ¿no? Local, pero muchas veces no es recogida como política pública. Entonces allí nosotros también, ¿no? Tenemos que fortalecer todas estas perspectivas, así como también, ¿no? Esta mirada de apostar por la formación de políticas y estrategias de formación, reducir indudablemente la brecha digital y contar con esta información fiable, transparente, ¿no? Y el apoyo de plataformas digitales para facilitar el intercambio. Pero miren, ¿con qué objetivo es que nosotros estamos en realidad presentando todas estas perspectivas? Porque requerimos nosotros, por un lado, eh, conocer todas estas, ¿no? Recomendaciones, todas estas apuestas. ¿Pero para qué? Para que debemos de fortalecer la formación de los diferentes actores, formarnos nosotros, a los estudiantes, a los padres de familia, e ir también, ¿saben qué? Rompiendo, ¿no? Estos esquemas que tenemos del impacto del neoliberalismo que genera pues todas estas políticas de desigualdad, esta visión patriarcal que también hay de la educación, donde en realidad no se fortalece todo lo que es el machismo y el colonialismo, porque aún en realidad, miren, nosotros somos totalmente conscientes del racismo que existe, ¿no es así?, en nuestro país. Entonces es necesario la formación de todos los educadores en este sentido. Y por otro lado también en relación al reconocimiento de los saberes, ir pues, ¿no? Comprendiendo que la importancia de que no hay un saber único, sino hay que reconocer todos estos saberes de nuestras culturas y apostar por la ciudadanía. Pero todas estas perspectivas indudablemente también nos van a ayudar a una formación para la incidencia en la política educativa como una estrategia de poder, ¿no? Es decir, el poder de transformar lo que nosotros estamos haciendo en política pública, lo cual va a implicar una gran alianza y indudablemente también todo lo que es, ¿no?, una comunicación de aquello que nosotros venimos haciendo. Y ese impulso, ¿no?, a esta gestión venga desde lo local. Y con estas políticas pues, intersectoriales, ¿no? Y miren, solamente una cuestión de foto, ¿no? Que llamamos al MIDIS, que llamamos... No, siento que se ha cortado, no sé si ha pasado lo mismo con sus máquinas. Ha habido un problema, creo, con... Esperemos que nuevamente ingrese Nélida, por favor. Ajá. Se va la señal. Sí, se van a hacer así, un poco de paciencia, por favor. Un poco de paciencia, ya está en la parte final. Sí, se nos fue también a nosotros. Ya, sí, está bien, entonces vamos a esperar un ratito que Nélida vuelva a conectarse, por favor. Continuar con la exposición.
Sí, bien, mientras ingresa Nélida, ahí está creo, no, todavía no. Mientras ingresa nuevamente Nélida, solamente indicarles que estas conferencias internacionales de educación de adultos se realizan cada cierto tiempo y permiten un balance, ¿no? En qué está la educación de adultos en el mundo. Y eso tiene incidencia en lo que cada gobierno, cada país adopta, ¿no? Y es importante conocer ello porque la EVA, la básica alternativa, está metido dentro de la educación de adultos o la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? A veces ayuda muchísimo entender lo que pasa en el mundo para comprender lo que está pasando en el Perú. Hay varios fenómenos que se van a repetir o hay unas tendencias mundiales que nos permiten predecir hacia dónde va, ¿no? Y hay también demandas muy semejantes. Lo que suele pasar en los países de América Latina también ocurren en otras partes del mundo. Y estas reuniones, estas conferencias, permite una discusión, una reflexión hacia dónde va, así como en una época, me acuerdo, el informe de Lours marcó la ruta de buena parte de los países del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan con esos pilares de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, ¿no? Que eran los que orientaban incluso acciones del currículo, la formación de profesores, las tendencias educativas que se implementaban en la educación básica regular, básica alternativa, en los sistemas universitarios, etcétera, ¿no? Entonces, estas conferencias ayudan, plantean un conjunto de giros o énfasis en las orientaciones que debe tener la educación de adultos, ¿no? Ahora sí, Nelia, creo que estamos bien ahora, ¿sí? Tu micrófono, por favor, no te escucho. Bien. Ahora sí. Lo que les decía es que es muy importante el conocer, ¿no? Cuáles en realidad han sido, ¿no? Las recomendaciones y los alcances que se dan con el marco de acción de Marrakech, porque si nosotros conocemos todas estas perspectivas, también indudablemente nos pueden ayudar a nosotros para hacer incidencia política tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, esta exigencia, ¿no? De este contrato social renovado por la educación que ya les había realmente comentado es fundamental porque va a implicar también, ¿no? Abrirnos a diferentes actores, a diferentes sectores que pueden tener realmente un compromiso con la educación de personas jóvenes y adultas. Por ejemplo, esta idea de cada centro de trabajo, ¿no? Un centro para la formación es fundamental, que va más allá, ¿no es así? De contar, ¿no? Con toda esta perspectiva que tenemos que son los periféricos, pero este es más allá, es como mirar, ¿no es así? Por ejemplo, imagínense ustedes en los mercados, en los centros de trabajo, en todos los sitios, entonces ese es algo muy, muy importante, ¿no? Eso va a implicar este nuevo contrato social. Y acá hay un aspecto que me parece también importante, que es gracias a la incidencia que se ha venido desarrollando de la sociedad civil, esa recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos que se llama RALE, donde allí se señala la importancia de la educación transformadora, allí se señala la importancia de la educación popular y la educación, por ejemplo, comunitaria, que queremos, que en realidad la hemos colocado nosotros, pero que tenemos que seguir profundizándola ya en nuestras localidades. Y a su vez también, ¿no? Esta importancia de este diálogo intergubernamental que tiene que ver con esta nueva mirada de la institucionalidad. Porque como ya les había dicho, diferentes ministerios, ya sea nacional o a nivel, ¿no? Desarrollan programas para la educación de personas jóvenes y adultas, pero cada uno, ¿no es así? Desde diferentes visiones, ¿no? Cuando lo que queremos es una educación humanista, una educación tecnológica, ¿no? Entonces es necesario pues ir, ¿no? Teniendo toda esta mirada interconectada, ¿no?
Y así también, ¿no? Yo la verdad que hacía un tiempito que no venía a Arequipa y decía, qué maravilla de sol que hace, ¿no? Pero también qué manera de quemar y qué tremendo cuando no se tiene agua y qué tremendo cuando no se tienen en realidad fertilizantes. Entonces requerimos pues una educación para la acción climática, ¿no? Porque eso también tiene que ver, se liga con que debemos adoptar pautas distintas de estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos solidarizamos con todas estas perspectivas, ¿no? De cambio climático? Eso realmente es fundamental. Y no solamente tiene que ver con aquellos, pues, que son ecologistas, ¿no? Sino todos deberíamos en realidad ser ecologistas. Y en esta situación, ¿no? De que somos tan diversos, el hecho de que la educación de personas jóvenes y adultas aborde toda esta diversidad es una perspectiva muy importante para tratar de enfrentar el tema de las discriminaciones y el tema de las desigualdades, ¿no? Entonces, nos parece eso realmente muy importante. Continuemos, por favor. Así también, ¿no? ¿Serías tan amable de avanzar? Bien. Entonces, bueno, ya todas estas perspectivas, avancemos más, por favor, ¿ya? Porque, sí, pásala a esa. Bueno, entonces miren, todas esas perspectivas que yo estoy compartiendo con ustedes, eh, tiene que ver con la importancia de cómo todos nos vamos formando en estas lógicas, nos vamos formando en estas historias, ¿no? De la educación de personas jóvenes y adultas, de qué también estamos haciendo aquí en el Perú, de cómo enfrentar el conjunto de las desigualdades. Eso realmente es muy, muy importante. Yo he tenido la alegría de participar en otras oportunidades también en actividades de la red de SEBA, y ahí hay una intención permanente, ¿no? De la formación, del debate en todos estos temas que tienen que seguir profundizándose, porque, pero también lo que tenemos que comprender es cuál es la raíz de todas esas desigualdades, que tienen que ver con los sistemas económicos, por supuesto que sí, y hemos visto que el neoliberalismo en realidad pues ha generado mayor discriminación. Y lo hemos visto en la época de la pandemia, que no ha solucionado los problemas que realmente teníamos. Así como también el patriarcado. Miren, la Organización Mundial de la Salud había señalado que una de las pandemias que tenemos en el mundo es en realidad todo lo que tiene que ver con la discriminación de género. Entonces uno se pone a pensar, por un lado nuestro país va a esos eventos y por otro lado se desarrollan políticas en nuestro país antigénero. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Eso en realidad tenemos que mirarlo muy netamente. Y así también, ¿no? Todo lo que tienen, ¿por qué se discriminan a los afrodescendientes, a los andinos, a los amazónicos? Porque hay una mirada racista, porque hay una mirada colonial. Y eso también tenemos nosotros que trabajarlo desde el aula. Y otro aspecto que ya les había señalado también al empezar es ir rompiendo también, ¿no? Este pensamiento único que creemos que todo lo de afuera es lo fundamental, todo ese conocimiento es el único conocimiento que hay que valorar, cuando hay una sabiduría también que tenemos de nuestras culturas que es necesario también retomar. Entonces, en esta perspectiva también deberían de desarrollarse las formaciones que tenemos a nivel nuestro, a nivel de los estudiantes, a nivel, ¿no es así?, de los padres de familia, ¿no? A diferentes niveles. Pasemos, por favor. Y pasemos, por favor. Y entonces, ya para terminar, requerimos, pues, ¿no? El reconocimiento y el conocimiento y el debate de todas estas perspectivas y las causalidades de los problemas de la educación de personas jóvenes y adultas, porque requerimos principalmente hacer incidencia política.
Yo sé que ustedes como red han hecho, se han presentado, ¿no?, una serie de propuestas, y eso es fundamental, porque desde aquello que hacemos, de la capacidad de sistematizar estas propuestas, también podemos en realidad desarrollar esta incidencia política, porque es en realidad una perspectiva de poder, ¿no? El poder cambiar, el poder transformar que tenemos nosotros, los educadores y las educadoras. Así también, ¿no?, este impulso a esa gestión descentralizada que tiene que ver también con la intersectorialidad. No para la foto, no es que van a llamar a una reunión y nos vamos a reunir la sociedad civil, la red, ¿no?, con el Ministerio de Trabajo, ¿no?, y tener una reunión. No, ¿de qué manera generamos una política donde se compartan los recursos humanos, los recursos financieros? Porque si tenemos 8 millones de demanda educativa y solamente atendemos a 280.000 y ahora ha crecido un poco más con todos los esfuerzos que hace la Dirección de Educación Básica Alternativa, entonces por allí tenemos en realidad que seguir trabajando. Y para poder también realizar, ¿no?, la incidencia es posible si hacemos un monitoreo desde abajo, es decir, recoger las voces de docentes, de estudiantes, ¿no?, de familias, ¿no? Y todos esos cambios que ustedes hacen y que se requiere fundamentalmente sistematizarlo, son pues esas semillas de esperanza valiosísimas para la incidencia en la política educativa. Y esa incidencia también tiene que ser en el campo económico. Yo les decía hace un ratito cuando estaba hablando solita porque se había ido la comunicación, que es muy importante mirar otras formas de financiamiento. ¿Cómo es posible que en el Perú existan grandes empresas que no pagan impuestos? Y sí le pagan impuestos a los pequeñitos. Al contrario, deberían en realidad de desarrollarse políticas, ¿no?, de tributación para aquellos que en realidad más tienen, para estos fondos, para la educación de personas jóvenes y adultas. Porque mal que bien, miren compañeros, no es que yo quiera oponer, ¿no?, la educación básica regular de ninguna manera, pero hay financiamiento para la educación básica regular y no así para la educación básica alternativa, porque a veces llegamos al 0.1%. Si el compromiso de los gobiernos era el 6%, ¿cuándo vamos a llegar allá? Entonces hay que ver de qué formas también, ¿no?, se ve en el tema del financiamiento. Y eso sí, a propósito de los 11 años que está cumpliendo, ¿no?, la red SEBA Alto Selva Alegre, ¿no?, en sus 11 años, el impulso a un movimiento por la educación de personas jóvenes y adultas es sustantivo. Y los felicito porque son ustedes también, ¿no?, parte pionera, ¿no?, de estas voces que hacen mirar, ¿no?, que la educación de personas jóvenes y adultas es sustantiva para la gente, para las personas, para los pueblos y para el país. Muchísimas gracias, mis queridos amigos y amigas.